su niñez era una niñez en una hacienda. El padre era campesino y los padres estaban, pero solo cuando los niños los necesitan. Era seguridad y libertad. Y jugaban y jugaban y jugaban y jugaban. Y ha dicho que es una maravilla que no nos jugaban a la muerte, porque jugábamos todo el tiempo. Y esta niñez hay en otros libros, los niños de Bullerbyn. Entonces, creo que el pueblo sueco I think the Swedish people have learned a lot about the freedom of children through these books. Yeah, sí. I really think so. Sí, que el pueblo sueco ha aprendido mucho acerca de la libertad con este tipo de libros. Y no solamente el hecho, bueno, Pippi es el personaje más reconocido a nivel mundial, y justamente porque es una superheroína sin poderes, sino más bien justo se hace cargo de su propia vida en un mundo donde pareciera que no tiene un lugar, sino más bien tiene que ganárselo, es que muchas personas, especialmente personas activistas, por ejemplo, especialmente del feminismo que yo he conocido, consideran entre sus personajes formadores a Pippi, ¿no? O sea, por el hecho de que, bueno, se hace cargo de su propia vida, que, o sea, cuando no está de acuerdo con algo lo dice, que tiene estas querellas con la policía, que también es una de las razones por las cuales ha llegado a suscitar debate la historia de Pippi. Y entonces, bueno, esta idea de heroísmo que maneja Astrid es un heroísmo al que realmente todos podemos aspirar, creo yo. Y es algo, bueno, no sé si estarías de acuerdo en que es uno de los principales aspectos por los cuales Astrid Lindgren es una autora con la que todos podemos entendernos, que podemos desear leer. The thing is, as you say, many feminists, for example, have her as some sort of role model. But that actually, to me, it's quite surprising, because you can't have a superhero as your role model. I mean, she's a strong girl, but there are lots of other strong girls in the works of Astrid Lindgren. So for me, it's a little bit strange, actually. I'm surprised by that in a way, because she isn't for real. It's so obvious. You can't have Superman or James Bond as your role model. De hecho, es algo muy interesante porque otra niña muy fuerte. Perdón. Sí. Que lo que le dice lo sorprende un poco, porque no sabe si se puede referir como un rol a esta chica, ¿no? Que puedes tener a James Bond o a Spider-Man como un referente, pero que es algo extraño, y está sorprendido por lo que le menciona. Bueno, decía que otra de las niñas fuertes en el mundo de Astrid Lindgren es Ronja. Y algo muy interesante es que uno de los últimos proyectos de Estudios Ghibli fue justamente hacer la adaptación a una miniserie de televisión de las aventuras de Ronja con Birk, y eso de alguna manera también establece una relación de, por ejemplo, las heroínas de Hayao Miyazaki, que se complementa con Ronja. Entonces, ¿cuál sería su apreciación de, por ejemplo, esta adaptación en particular? No lo he visto. Okay. Ya no, we haven't seen it in Sweden yet. Right. Pero la cosa con Ronja,
hay una línea en la obra de Astrid, de Pippa medias largas a Ronja, con chicas fuertes. Y también tiene relaciones muy fuertes con sus padres. Y creo que Ronja, su padre es bandolero, y es amiga de el hijo del capitán de otra banda. Y estos son enemigos, y los padres están locos, se vuelven locos porque son amigos. Y por eso se mudan a una cueva los niños, y viven todo un verano y medio otoño en esta cueva. Y este conflicto con un amor y un odio tan fuerte es para mí el núcleo de este libro. Va a ser muy interesante de ver la serie de Ghibli. Ha sido nominado al ¿cómo se llama el premio? Emmy, the Emmy, International Children's Emmy Prize. So I hope it's a very good series. Bueno, en mi experiencia es una serie muy... Sí, no, que el premio de la adaptación de la que habla del estudio Miyazaki, Studio Ghibli, que ha sido nominada a un premio Emmy internacional. Pues, bueno, justamente hablando de adaptaciones, ¿qué perspectiva tienen del resto de las películas que se han hecho a partir, por ejemplo, de Pippi o de otras obras? O sea, no que Astrid Lindgren escribiera directamente los guiones, sino, bueno, de las adaptaciones que se hicieron de los libros. I don't think I really have an opinion about those adaptations. To me, I'm most interested in the books. Sí, no tiene una opinión sobre las adaptaciones cinematográficas de las películas, de los libros, perdón, de Astrid Lindgren, pero le interesan mucho más los libros, por supuesto. Muchas de estas historias, lamentablemente, no han... De toda la producción de Astrid Lindgren, en realidad han sido pocos los libros que se han traducido al español. A mí esto me parece algo muy lamentable, justamente porque... Para mí también. Sí, bueno, efectivamente, es algo muy lamentable, pero siendo una autora tan prolífica, tan exitosa, no sé si tenga una idea de por qué es que tantas de estas historias no alcanzan a públicos de otros, bueno, que hablan otros idiomas. Pero, Astrid Lindgren ha sido traducido a 95 idiomas o algo así. Ha vendido 160 millones de libros, pero no tanto en América Latina. Y no sé por qué. Es porque estoy aquí. Voy a vender Astrid Lindgren en América Latina. En Rusia, por ejemplo, sus libros de Carlson del Tejado son muy populares. Y teníamos un primer ministro que se llama Ingvar Carlsson. Y cuando él visitó Moscú, los rusos dicen, no es correcto, no es el Carlsson que nosotros quieren ver. No es el correcto Carlsson. Todos los rusos pueden citar Carlsson del Tejado. Es un ejemplo. Y Ronja Ghibli es japonés. Es solo de Latinoamérica que no comprende. Y bueno, es curioso porque o sea, uno se acerca a la obra de Astrid y en realidad sí, están presentes todos de esos elementos que uno entiende simplemente por ser humano, no porque uno pertenezca a una tradición o por estar acostumbrado a cierto tipo de libros. Entonces, más bien no es pregunta, sino más bien es como una esperanza de que este tipo de eventos más bien lleven a la edición y la distribución de estos libros que definitivamente pueden hablarnos a todos. Perdón.
¿Tenía una pregunta? Perdón. Ahora, regresando. Me gustaría también un poco platicar acerca de cuáles se consideran que son las influencias literarias de la propia Astrid. No sé mucho de esto. No sé qué leía. ¿Citaba libros en particular? ¿O bueno, tenía algo? No sé mucho, no sé. La manera también en la que sus libros han transformado la vida de muchas personas es algo muy fascinante porque o sea, muchas de sus personajes también estoy pensando por ejemplo en los hermanos Lionheart, que es uno de esos libros que se ha puesto un poco a debate porque hay adultos, y es un poco lo mismo que sucede con Roald Dahl, que consideran que este niño que debe morir, no es la mejor moraleja para un niño que ha perdido capacidades físicas. ¿Cuál sería su apreciación sobre estas? Sí, era un debate en Suecia también. Y Astrid Lindgren recibía cartas de médicos que trataban de niños que estaban enfermos y sabían que van a morir. Y para estos niños, este libro era un libro de consuelo. Los médicos dicen que estos niños están abandonados porque sus padres no quieren decir vas a morir. Pero con este libro toma el niño en la mano y va en la oscuridad y no deja o suelta la mano. Entonces es un libro de consuelo para los niños que están muriendo. Y esto es que los médicos que trabajan con estos niños dicen. Y en ese sentido, consideraría que los adultos también tienen problemas para leer estas historias para niños. O sea, a los niños les resultan historias de mucho consuelo, de mucho apoyo, y bueno, los adultos otra vez vuelven a ver estas figuras que definitivamente no tienen por qué seguirse en la vida real. ¿Qué piensa al respecto de estos adultos que también no pueden? Mi opinión es que Donald decía esto muy bien, que los niños ven esto en otra. Well, the children see this in a totally other way than the adults do. The adults try to shield, but the children know there are problems in life, and I mean, she has written Rasmus el vagabundo, de un niño que vive en un orfanato, y hay orfanatos, hay niños que no tienen padres. Que quieren padres. El mundo es mucho más duro que la literatura y los niños necesitan libros para pensar en consolarse de esto que saben. Rápido, el primer párrafo que dice, lo que dijo fue: los niños lo ven de otra manera que los adultos, ¿no? Los adultos tratan de poner un escudo y protegerlos, mientras los niños saben que hay problemas, igual que los adultos, ¿no? Que se pueden solucionar. Ay, Dios, perdón. Perdón. Justamente hace poco estábamos hablando que en el caso de Roald Dahl no había una intención explícita de relacionarse con temas políticos o temas de justicia social, mientras que en el caso de Astrid, ella era abanderada de muchas causas políticas. Consideraría que lo que ella hizo a través de sus acciones políticas y de su literatura la dejó satisfecha o
a ver, la reformulo. Ella se sentía satisfecha con lo que pudo hacer en vida, respecto a la justicia social a través de su activismo y de su literatura. Well, I'm not sure if she was satisfied but she did a lot of things. She did a lot of things and helped children with problems for real, and with children's rights and so on. But there is a difference there in the books. They are mirrors of a society where children are poor or there are different classes and so on. But the books aren't political in that way. But she, as a person, was very, very political. I'll get into that. No estoy seguro, pero seguro hizo muchas cosas y ayudó a muchos niños con problemas en realidad, sobre todo con los derechos de los niños, ¿no? Hay diferencias en sus libros que no serán del todo políticas, pero sí hay diferencias de clases, ¿no? Hay niños que son pobres, hay niños que son de diferentes clases, y es would you continue? Yes. Well, but the person Astrid Lindgren was very powerful politically in Sweden. She wrote an article in a newspaper which was part of getting the government to fall. And after that, everybody knows she was the most powerful enemy that you could have in Sweden. So when she went for animal rights, for example, then the Prime Minister had to go there and promise her a law for animal rights and so on. So she is really, I mean, I don't think there is another country that has a national hero that is a children's book writer, but that's what we have. So you have to see the difference here between the books, which are, I mean, you can see Ronja as a book about reconciliation in the Cold War or something like that. Or you can see, Carlson del Tejado as I think in Russia, for example, they read it because he's very egoistic, this Carlson. He always gets all the sweets and all the money. And maybe they recognize some of their political power people in Russia. Menciona que Astrid en sí era una persona muy política. Escribió en algún momento una nota en el periódico contra el primer ministro, sobre todo de los derechos de los animales, donde el primer ministro pues se acercó y le dijo que podría estar buscando soluciones y medidas para apoyarlos, y que no todos los países o todas las naciones tienen una escritora de libros como una héroe, ¿no? Como una heroína, como es el caso de Astrid. Nos habla sobre el tema de Ronja, que es un libro sobre la reconciliación de la Guerra Fría, y Carlson del Tejado. Carlson del Tejado, que en Rusia lo leen mucho, porque es un chico bastante heroico, ¿no? Que iba consiguiendo ahí cosas, siempre salía bien de todas sus travesías. Recuerdo que algunos no estoy muy segura del título, pero algunos libros se llegaron a prohibir detrás de la cortina de hierro. Entonces recuerdo que decían que en la República Checa no me acuerdo qué libro se pasaba de contrabando, y de hecho se hacía manuscrito, se hacía manuscrita, y que una de esas copias se tiene en la Biblioteca Nacional de Estocolmo. ¿Cómo reaccionaba Astrid acerca de estas formas de tratar de apropiarse de la literatura y de los discursos que ella decía? Well, I don't know that example, but I'm sure she didn't like it. She was against all type of dictature and for democracy and fighting for it in many ways. No conoce el dato, pero por supuesto que no le gustaba porque ella estaba a favor de la democracia y en contra de todas las dictaduras que podían existir. Perdón, en este punto me gustaría preguntar, ¿alguien tiene una pregunta en particular? ¿O no? Por mí. Estoy un poco recapitulando con
las diferencias y las similitudes entre Roald Dahl y Astrid Lindgren, y me parece que uno de los últimos comentarios que hizo Donald acerca de Roald Dahl era sobre que a él no le importaba el mundo real, sino le importaba el mundo, crear otros mundos alternativos, mundos ficticios. Tú bien dijiste que a Astrid sí le importaba el mundo real, y creo que es una de las cualidades que ella tiene, y principalmente en algo que es una de las pioneras en los derechos de los niños. Me gustaría que hablaras un poco de eso, y si tú piensas que hay una relación entre su literatura, pienso en Pippi como una activista también, una especie de revolucionaria o revoltosa, no lo sé muy bien todavía, y esa vocación política y claramente enfocada a respetar y a pugnar por los derechos de los niños. Por decirles algo, en Suecia es un país donde está penado que los padres maltraten a sus hijos, y por maltrato quiere decir incluso que les hablen en voz alta, que les griten, que los regañen en su propia casa. ¿Y qué quiere decir que esté penado en un país donde se respeta la ley? Quiere decir que te pueden, en último caso, llevar a juicio y quitarte la patria potestad sobre tus hijos. Entonces, esa dimensión política, que además, viniendo de Suecia, a mí sí me impresionó mucho. Me parece que es algo que quizás sería interesante. La conexión entre la política y la literatura. Sí, creo que es así. Astrid, cuando tenía 18 años, se quedó embarazada con un hombre que tenía 50 años y que estaba casada, tenía 7 niños, y quería el niño, pero no quería al padre. Y tenía que ir a Dinamarca para dar a luz, porque en Dinamarca no tenía que decir quién era el padre. Y vivía en Estocolmo en una habitación y trabajaba, y no podía tener el hijo en esta habitación. Entonces el niño vivía 3 años, durante 3 años en Dinamarca, en una familia en Dinamarca. Y después de 3 años, la madre de esta familia estaba enferma con el corazón, y Astrid tenía que tomar el niño, llevar el niño a Suecia, y a esta habitación donde no era un hogar, tenía muchos problemas con esto. Pero este niño había vivido en Dinamarca en una familia. Cuando él comprendió que nunca volveré a esta familia, estaba llorando. Y Astrid dice que esta situación, como tratábamos a este niño y este llanto, oigo este llanto toda mi vida, todavía está llorando en mí y va a llorar por toda mi vida. Y quizás, escribía, que es por este llanto que yo, en todas situaciones, en todas circunstancias, siempre defiende a los niños y los niños derechos. Y esto es lo que hay en los libros y que hay en su política. ¿Alguna otra pregunta? Todavía no. Dicen que todavía no. En un ratito más. En esta, pensando por ejemplo en esta tríada
de autores que han resultado revolucionarios, no solamente en sus propios países, sino a nivel mundial. ¿Cómo podría dialogar, por ejemplo, Astrid Lindgren con Roald Dahl? No he leído tanto de Roald Dahl. ¿Vale? No he leído tanto de Roald Dahl. No sé nada de esto. Entonces. O con otros, ¿cómo dialoga Astrid Lindgren con otros autores mundialmente conocidos? Ella en algún momento, no sé, trabó amistad o diálogos constantes con algún otro autor. No sé. No. Nadie todavía. Ah, sí. A mí me llamó mucho a leer parte de la sinopsis de su trayectoria académica, que usted fue previamente obrero. Y cómo es que esa manera de ver el mundo enriquece o favorece a la hora de estar estudiando la obra de esta autora. Obrero. Well, the thing is that as I have been a worker, of course I've been interested in to see the society from the under, and of course we have that in Astrid Lindgren too. Children who have problems, who are poor, who are dying, and of course there could be connection there. Dice que él estaba acostumbrado a ver las cosas desde abajo, desde ser un obrero. Entonces, con los libros de Astrid, estaba interesado en ver en que ella también depita de la sociedad desde abajo, ¿no? Eso ves en los libros de los niños, que son clases bajas sociales, trabajadores. Entonces, esa sería la relación que él veía en su interés en la obra de la autora. ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría preguntar, ¿cómo se nutre su propia obra de los tópicos de Astrid? ¿Recupera el mismo sentido en sus propias obras de la justicia o más bien eso ha promovido que usted encuentre otra manera de ver la justicia o de ver el mundo a través de su propia obra? I think honestly it's very hard to compare your own work to anyone else. I mean, I can know everything about the whole world literature, and I can know about my own books, what I try to do, what I try to write, what I wanted. But I can never see these things. I can never know if I'm better or worse or anyone else, or if so it's a very hard question to answer. Dice que es una pregunta muy difícil de él para contestar porque no puede comparar, aunque conoce toda la literatura mundial y la propia, no puede hacer esa relación ni ver cuál es mejor o peor que otro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? If you're there's a question? No. Well, if you're interested, we have a little material about Astrid Lindgren here in English, but if you can get it if you want to, and we have some material about me in Spanish. Bueno, que tiene material de Astrid en inglés con él y material sobre su obra también disponible en español. Gracias. Pues si nadie tiene más preguntas, pues yo creo que también podemos quedarnos con esta. Bueno, si no conocían otros personajes además de Pippi, definitivamente vale la pena acercarnos. Y en el momento que nosotros nos acercamos más a estas obras editadas, por ejemplo en España, que es de donde más vienen,
podemos también ayudar a que se promueva la edición en nuestros propios países de estos libros que, bueno, definitivamente tienen mucho que decirnos todavía, tanto a hombres como a mujeres, como a niños, como a adultos, y que definitivamente tenemos que seguir leyendo. Muchas gracias, un aplauso. Muchísimas gracias, Nat. Comparto contigo, hay historias editoriales que son más o menos exitosas. La historia de Astrid Lindgren es una historia extraordinariamente exitosa en muchas lenguas, y en español ha tenido una historia un poco complicada. Digo, a mí mismo me ha sido difícil conseguir los libros de Astrid. Están por ahí publicados en una editorial española y se distribuyen y se conocen poco, pero bueno, en la biblioteca tenemos algunos ejemplares y en verdad vale mucho la pena leerla y entrar en esa gran revolución que ha habido en la literatura para niños, y desde mi particular punto de vista también en la forma de concebir a la infancia, entre otros gracias a Astrid Lindgren y desde luego a Roald Dahl.